Buenas tardes, una nueva emisión del Grano del Sistema. Entre los comentarios encontrarán el enlace al programa sin censura subido a las plataformas alternativas, el Gran Sistema 747, Delivery de Adrenocromo. Los textos se encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí, contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También nos encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Gran Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. En el canal de Telegram, el Gran Sistema TV, van a encontrar el programa desgranado en bloques para aquellos que quieren compartir videos más breves. Un pequeño llamado a la solidaridad de los oyentes. Si entre los oyentes hay un médico flebólogo que viva en la capital federal y que sea más o menos veterano, por favor se pueden comunicar conmigo por correo electrónico, porque yo no me dan pie con bola el problema mío de la pierna, y las dos doctoras jovencitas que me dijeron en mayo me hicieron peor que como estaba antes. Así que si hay un flebólogo veterano, por favor se comunique conmigo. Gracias. Una de las cosas que más se nota en las charlas políticas es el adoctrinamiento del régimen en ideas base que no se pueden sacar a pasar del paso del tiempo y las generaciones. Por lo que hasta hoy les dan los mejores réditos a la hora de imponer sus políticas globales. El golpe maestro fue la Revolución Rusa. Con la aparición del comunismo en escena, se lo presenta como una aventura épica del pueblo contra la monarquía zarista, en lugar de una operación de liberalismo. De esta forma condicionan el pensamiento político de todo el siglo XX, que llega hasta nuestros días. Esa división lineal entre dos pensamientos aparentemente antagónicos marca a la política internacional, dividiendo a la sociedad entre buenos y malos, según el posicionamiento de cada uno. Todo aquel cuya formación fue de derecha tiene como enemigo acérrimo al comunista. Por lo tanto, quien lo haya combatido pasa a ser un héroe, independientemente de la forma que haya llevado adelante la lucha, el método utilizado y las consecuencias que haya dejado su gobierno. En nuestro país, el caso más emblemático es Videla. Mientras lo aplauden por la limpieza de zurdos, tapan el desastre económico que su gobierno que nos condiciona hasta ahora. Otro gran triunfo del régimen, minimizar los desastres económicos en aras de la lucha anticomunista. Hace muchos años, escuché a un dirigente nacionalista decir: las mejores boletas las hizo la AAA, avalando inconscientemente la lógica del régimen. En la década del 20, en todo el planeta se justificaron grandes matanzas de obreros porque cualquier manifestación reclamando derechos se tomaba como una posible revolución soviética. Aquí tenemos los ejemplos de la Semana Trágica de Bacena, en la ciudad de Buenos Aires, la Patagonia Rebelde en Santa Cruz, o la Forestal en el norte de Santa Fe y Chaco. A nivel global fueron un emblema los asesinatos de Sacco y Vanzetti. La realidad es que mientras se convalidaban esas matanzas, el poder económico avanzaba cada día más, por un lado, y se disciplinaba a la población por el otro. Del otro bando, los de formación de izquierda, cualquier manifestación de orden es tildada de fascista, en una clara confusión del fascismo con el liberalismo. Otro gran acierto del régimen, que mimetizó y demonizó una tercera alternativa con el liberalismo. Entonces la izquierda se levanta contra el enemigo equivocado. De este modo, convierte a la sociedad en tierra de nadie, donde los derechos multiplican a las obligaciones. Las organizaciones liberales se hicieron cargo de la política de derechos humanos, lo que inmoviliza a los gobiernos de derecha que no se atreven a cuestionarlos. De esta forma tenemos la sociedad perfectamente dividida, con una salvedad que regocija al régimen:
Las diferencias entre ambos sectores alcanzarán a lo sumo al 20% de lo que se conoce que se coloca en una balanza. ¿Qué gobierno de derecha cuestiona el aborto, las políticas LGTB y todo aquello que baja de Naciones Unidas? De este modo, no solo mantiene a la sociedad en una grieta imposible de cerrar, sino que al coincidir, o al menos tolerar las políticas globales, hace que el desorden esté al orden del día y la decadencia avance a paso redoblado. Este es el centro de la cuestión, la dictadura de las minorías. Lo he dicho en algún programa anterior. Otra movida magistral es haber pulverizado los reclamos en células, muchas veces sin contactos unas con otras. Hace muchos años el tema ideológico pasaba por blanco o negro. Tanto uno como otro abarcaban todo el tema ideológico. Uno tenía frente un zurdo o un liberal y sabía con qué lidiar. Hoy han pulverizado el reclamo. Por ejemplo, el aborto por un lado, la violencia de género por el otro, el colectivo homosexual por el otro, los pueblos originarios por otro, y podemos seguir enumerando una hora. Esta manifestación en célula de los reclamos hace que nunca se termine. En vez de afrontar una manifestación de 100.000, debo hacerlo con 10 de 15.000. Es una idea brillante, porque además la confusión en los temas hace que ciertos sectores adhieran a unos y no a otros. Esto genera un gran desorden social. Hoy lo tenemos a la vista. Y es tan fuerte la penetración de estos dogmas del régimen que hoy, a pesar de estar en el peor momento de la historia argentina, donde el tema central es el hambre y la pobreza, lo que tendría que establecer límites sociales más estrechos, no hay forma de revertir esa dicotomía derecha-izquierda, que es la base de la grieta. A partir de allí recién entra la idea clasista y étnica. Y observen con la sagacidad que se maneja el régimen. En la Argentina había aparecido con el peronismo una tercera alternativa. El kirchnerismo se encargó de destruirla y mimetizarla con la izquierda. Los valores que hoy sostienen quienes dicen ser peronistas no eran ni cerca los que promovían en 1950, en especial Eva Perón. Por eso los montoneros predecesores de los kirchneristas gritaban a los cuatro vientos: si Evita sería montonera, si Evita viviera sería montonera. Nada más alejado de la realidad. Algo parecido hizo Alfonsín con el radicalismo. Se apartó totalmente de la línea irigoyenista y de su descendencia con Balbín y con Ilia. Un movimiento y un partido de centro derecha lo llevó hacia la socialdemocracia. Hoy es todo lo mismo. El aparato residual de Montoneros, luego que entregó a sus compañeros, se acomodó en el poder. Pactó primero con el almirante Macera durante el proceso militar. Y luego en democracia integró todos los gobiernos. Los sociales demócratas de Alfonsín y los de Kirchner, y los liberales de Menem, de la Rúa o Macri. Estamos metidos en un serio problema. Han colocado una responsable como Milei, previendo que su fracaso solo puede desembocar en otra vuelta de tuerca kirchnerito-macrista. No nos digan que no está muy bien hecho el paquete. La agenda es la misma. Lo importante para el régimen es que los borregos sigan creyendo que hay democracia. Y a quien gestiona las dos pirámides no le importa. Y nos ofrece una y otra según le convenga. Las cosas fundamentales jamás son objeto de discusión. Pero nadie lo nota. Una cosa es repetir el pasado, chocar con la misma piedra, y otra muy diferente lo que acontece en la Argentina de hoy. Lo de la Junta Caputo-Sturzenegger no se puede entender de ninguna forma. Sturzenegger, siendo presidente del Banco Central en 2017, llevó a Londres 11 toneladas de oro. Y hoy, siendo ministro de la Pindonga, hace lo mismo en vuelos de la compañía inglesa. Vuelve a llevar el oro a Londres. Y lo peor de todo es que a la gente no le importa. Roban las veces que quieran
y los argentinos se quejan en el mostrador del carnicero por los precios. Se puede venir una gran devaluación en cualquier momento, porque 2 billones de pesos están en manos del Banco Macro, el cual cambió todos los seguros del Estado que tenía en su poder. El mercado local está inundado de pesos que intentarán ser dólares. Con eso terminan de explotar el país. Caputo anunció que cuando el Banco Central compre dólares, el valor oficial, los va a vender en el dólar financiero para que los pesos queden estables. Van a rifar las reservas. Y cuando esto pase tomarán los ahorros de la gente. Ya se habla que las reservas netas alcanzan los 500 millones de dólares. Cuando comienza la hiperinflación el 17 de febrero de 1989, el Banco Central tenía 420 millones de dólares. Las reventaron en un día y el dólar se fue de 17 australes a 27. Y de ahí no paró más. Un presidente que no es economista, manejado por una tarotista con clozapín y asesorado por 2 salteadores de caminos, cuyas actuaciones de gobiernos anteriores le costaron al país más de 100.000 millones de dólares. Nos endeudaron a 100 años y entregaron el oro a su madre patria. Y nos quieren convencer que este es el camino. Más aún cuando están recorriendo el mismo sendero anterior. El miércoles, culpa de Caputo, que salió a intervenir el dólar, el Banco Central perdió 33 millones. Y encima no sirvió de nada, porque el dólar subió y cerró la jornada en 1.455. Cayeron los bonos argentinos 3% y volvió a subir el riesgo país. Esto es pimba, solo pimba. Llevada adelante a plena luz del día y a cara descubierta. Y encima se cagan en la gente. Ese sincericidio tan esperado, lo que algunos sabíamos, lo que muchos otros sospechaban, lo que los libertarados y votantes de Milei juraban que era falso. Finalmente el Toto Caputo reconoció de qué se trata su plan. Pronto los argentinos tendrán que vender dólares para pagar los impuestos. Una brutal transferencia de dólares que intentan arrebatarle al pueblo argentino una masa monetaria en moneda norteamericana enorme, que se llevarán los socios y amigos de los delincuentes que ocupan la Casa Rosada. Cuando se pelea con todo el mundo y al pedo, díganme qué réditos trajo al país insultar a Lula, al rey de España, a los franceses, a los colombianos, a los chinos y cuanto otro se les ocurra si tienen incontinencia verbal. Y no es cuestión de analizar si lo que dijeron en un vestuario de la selección de fútbol estuvo bien o mal. Si esta gente quiere criticar al colonialismo, no hubiesen aprobado el RIGI. Un verdadero despropósito. La vicepresidenta habla de independencia y ella con su voto aprobó la entrega de la Argentina. Que alguien me explique eso de decir cosas de más y cuando se arma el quilombo ir a pedir la escupidera, como hizo Mondino con el embajador chino y ahora Karina Milei con el de Francia. ¿Qué le reporta de bueno eso al país? Acá cada cual dice lo que se le canta, sin pensar que detrás hay millones de ciudadanos. Es decir, la irresponsabilidad que tienen es total. Son elefantes en un bazar y no se hacen responsables de nada. Y no hay peor cosa que estar gobernados por irresponsables. Un tirano, un corrupto, tiene una línea de conducta. Para robar o someter a la gente, sabe que no debe agitar las aguas, porque puede lograr su cometido solo si la gente está sometida por miedo o ignorancia. El irresponsable no razona y no mide consecuencias. Estos papelones de dimes y diretes, de idas y vueltas, terminan con que la población pierda el respeto hacia sus gobernantes. Y encima, si la discusión fundamental de gobierno depende del enfrentamiento entre 2 mujeres, la hermana y co-gobernante del presidente y la vicepresidente, estamos ya en el puterío total. Falta que se agarren de las mechas en el Congreso o la Casa Rosada. Cuando el presidente dice que no señalar a Irán es de tibios y cobardes, no tiene la menor idea lo que está diciendo, ni políticamente ni estratégicamente. Debería explicar qué trae de positivo al país esa postura
y compararla con las negativas. Si su respuesta es estar al lado del mundo libre, que es de donde vienen las inversiones, le recuerdo que desde que asumió, la única inversión israelí es para robar el petróleo de Malvinas junto con los ingleses. Argentina se convierte en el primer país de Sudamérica en etiquetar a Hamás como organización terrorista internacional, debido a la masacre del 7 de octubre contra el sur de Israel, así como a sus vínculos con los dos atentados terroristas de Buenos Aires en los años 90, contra la embajada de Israel y un centro judío. Eso no debería haber pasado por el Congreso, por lo menos para que sean varios los responsables de una probable devolución de gentilezas. Y no uno solo, que no se sabe dónde está parado y obra en consecuencias. ¿Estamos en condiciones de prevenir un atentado? ¿De afrontar las implicancias? Yo no recuerdo en la década de 70 que Israel declarara organización terrorista internacional a la LERP, a la FARC o Montoneros. Como si fuera poco, Milei habló por la noche en vísperas del aniversario y en el Congreso Mundial Judío en Buenos Aires, pero no bajó el tono de la confrontación, sino que volvió a provocar. El terrorismo del 7 de octubre es el mismo que nos atacó hace 30 años. Y aquí quiero detenerme. Si tiene pruebas de lo que dice, debería proporcionarlas a la justicia. Hasta donde conozco, no hay pruebas fehacientes contra nadie. El atentado de la AMIA tuvo 3 posibles escenarios: Irán o Hezbollah, un grupo de fanáticos libaneses, y la venganza de Irak y Siria ante el no cumplimiento de las promesas hechas por Menem cuando fue a pedir dinero para su campaña electoral. De ninguna de las 3 variantes hay pruebas contundentes. Una cosa es la condena política por cuestiones geopolíticas y otra es la judicial. De hecho, un juez inglés que había detenido a un alto funcionario iraní lo dejó en libertad cuando recibió una carpeta de 200 folios que enviaron de Argentina, por considerarlas insuficientes. También le preguntaría a Milei si presentó esas pruebas en el juicio por encubrimiento que se realizó en 2017. El diario Tehran Times, vocero del régimen de los ayatolá, reiteró su rechazo a las hipotéticas acusaciones de la justicia argentina contra los ciudadanos iraníes, condenó el alineamiento de Javier Milei con Estados Unidos e Israel y deslizó una amenaza contra el país. Teherán va a imponer su propio juego respecto del enemigo y hará que se arrepienta de su enemistad con Irán. Es posible que la amenaza en sí misma sea una jugada geopolítica, una bravuconada, pero siempre se abre la posibilidad de que fanáticos radicales islámicos tomen la posta ante un gobierno que no pronuncia la palabra paz, sino que avala todo lo que hagan las derechas de Washington y Jerusalén, en un momento especialmente caliente en Medio Oriente y en el mundo. La amenaza iraní se produce en el momento en que la administración de Milei desguaza a los servicios de inteligencia y de hecho pone al frente a funcionarios sin experiencia. Sergio Neifeld, que proviene del organismo de limpieza del Riachuelo, y sobrevolando el superasesor presidencial Santiago Caputo, quien tampoco tiene la menor experiencia. Al mismo tiempo, de manera ilegal, sin pasar por el Congreso, se hizo una reforma por decreto de todo el sistema de inteligencia, alejándolo del control parlamentario, a tal punto que se pretende que la designación de Neifeld no requiera ya del acuerdo del Senado. En paralelo, la división en 4 subservicios de inteligencia hace pensar en un debilitamiento aún mayor. En el fondo, todo lo que tiene que ver con información de inteligencia respecto de terrorismo queda delegado en la CIA norteamericana y en el Mossad israelí. La CIDE, vuelve a ese nombre, no tiene tecnología ni calle, ni informantes, que permitan prever un ataque. Y se sabe que los norteamericanos no se prestan a entregar software de última generación. Solo te dicen que si ven un peligro van a avisar. Un peligro para ellos, ¿eh?
El escenario es complicado. Las tensiones en todos los rincones del planeta crecieron después de la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre, seguido luego de los bombardeos y las muertes civiles en Gaza. En ese panorama, Argentina parece expuesta. En conflicto con buena parte de los vecinos en malas relaciones con España o China y mal mirado por los países árabes, ahora como una amenaza incierta lanzada desde Teherán. Un inconsciente que nos mete en el ojo de la tormenta en un conflicto donde tenemos todo para perder y nada para ganar. En la disolución de la AFI y la reedición de la CIDE, informada por la oficina del presidente, la todopoderosa División de Asuntos Internos adoptó oficialmente y sin tapujos el símbolo de la masonería, entidad cuya logia madre y conducción global está en Londres. Esta superdivisión de la DAI supervisará y auditará el manejo de los recursos de las agencias que operan bajo la órbita de la CIDE y velará por el respeto jurídico e institucional en el ejercicio de sus facultades. Veamos los logos masónicos. Es curioso si observan la dirección en Instagram. De hecho, la ACF, Agencia Federal de Ciberseguridad, estará dirigida por Ariel Weisbein. Los legisladores llevaron a cabo 2 pedidos de información para poder acceder al documento que firmó la ahora exgobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, con la firma de Mekorot, que es la Agencia Oficial del Agua de Israel, en 2023. El documento especifica que la compañía celebró un convenio marco de cooperación técnica en el cual se establecieron líneas generales de cooperación para llevar a cabo un plan maestro para el sector hídrico de la provincia de Río Negro. Lo polémico en el acuerdo es que el gobierno rionegrino cede la propiedad intelectual sobre la información hídrica y geológica de la provincia. El contrato no pasó por la legislatura, se trata de información sobre un bien natural común, con cláusulas de confidencialidad, de actos que deben ser públicos, sostuvo la legisladora e impulsora del proyecto Magdalena Ogarda. La contraprestación para la empresa asciende a $1 millón y tiene como beneficio que la provincia garantizó la inmunidad al personal de Mekorot y asumió la responsabilidad y costos sobre los daños que la empresa pudiera ocasionar. El convenio, que podría prorrogarse por un precio de $72.000 mensuales, está financiado por el Consejo Federal de Inversiones. Estos son los convenios que se firman siempre, ¿eh? Estas son las inversiones que se hacen, ningún tipo de riesgo. Asimismo, un punto clave que remarcó Ogarda es que cualquier rectificación o mediación por dicho acuerdo deberá hacerse bajo las leyes inglesas. En ese sentido, también indicó que hay otras 11 provincias que firmaron acuerdos confidenciales similares con Mekorot. Yo lo comenté hace unos programas atrás. El régimen de incentivo para grandes inversiones, RIGI, recientemente sancionado, tiene un punto similar. Cualquier discusión entre las partes será resuelta por una corte internacional. La cláusula 8 del convenio con Mekorot establece la propiedad intelectual de la información de los bienes naturales de la provincia. Le ceden la propiedad intelectual de los bienes de la información. Y esto es vergonzoso. La contratante, Río Negro, será propietaria exclusiva solo de aquellos entregables, refiere a los informes, entregados por la consultora Mekorot. Cada parte se compromete a no realizar ningún comunicado de prensa ni utilizar ningún material publicitario en relación con el otorgamiento de este contrato sin consentimiento previo escrito por la otra parte. Esto está de consulta previa entre las dos partes, cuando están los ingleses de por medio, en este caso están los israelíes, exactamente igual al convenio
al Tratado de Madrid de 1990 que firmó Cavallo. El acuerdo fue firmado junto con el entonces ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro por 5 provincias: Catamarca, Formosa, La Rioja, Río Negro y Santa Cruz. Se presentó como una oportunidad para que otras 5 provincias reciban asistencia técnica de la Compañía Nacional de Agua de Israel, Mekorot. Guado de Pedro, gobierno anterior. ¿Se dan cuenta que acá no cambió nada? Por otro lado, se está hablando de mega emprendimientos en el sur de Mendoza. Se lo presenta como generadores de empleo y por ese lado le entran a la gente. El sur de Mendoza es de los lugares más hermosos de nuestro país, en especial por un paisaje único. Lo dije hasta el cansancio, la minería es solo negocio para las empresas multinacionales que no le dejan nada al país. Vamos a detallar. Pagan un canon ridículo y por declaración jurada de la empresa, no por relevamiento oficial. Tiene subsidio en todos los servicios y desgravaciones impositivas por doquier. Cuando se hace el balance final de lo que dejó la operatoria minera y dejan la contaminación de los ríos y el ambiente, recién tomamos cuenta del saqueo. En la Patagonia les pagamos para que se lleven el oro. O todo lo mencionado, a todo lo mencionado se le debe sumar el último subsidio por sacar en Puerto Patagónico. Y ahí ya quedamos en rojo. En Catamarca lo expliqué en varios programas. Se va llevando de a poco la montaña, completa en un mineraloducto que lleva todo hacia Tucumán. Allí se cargan en tren a Rosario y su destino final. Declaran lo que quieren del oro y cuando pasen la limpieza en Europa se encuentran con minerales más caros que el oro, piedras raras por ejemplo, que se las llevaron gratis. Vean unas fotos del mineraloducto. Cada tanto se rompe, derrama y contamina todo. Tengan en cuenta que pasa por las yungas o selvas tucumanas y catamarqueñas, un verdadero paraíso. Los que quieren meter el proyecto dicen que van a convertir a Malargüe en Qatar. Vayan a Andalgalá en Catamarca o Jáchal en San Juan, que ya llevan muchos años, a ver si se convirtieron en Qatar. Por ahora lo que sobra es casos de cáncer por contaminación. Hago una charla de quincho. Recuerden que las fuentes están en los textos. Macri, gracias a la ley bases de Milei, no va a pagar la deuda del correo argentino con el Estado. El escrito presentado por el abogado de Macri, Jaime Kleidermacher, dice que van a arreglar de manera extrajudicial con Milei la deuda de Macri con el Estado. Patricia Burri ya gastó del Estado 12 millones de dólares, compró algunas escopetas, camionetas, pistolas, todo por contratación directa, sin pasar por el control de la SIGEN. Así favoreció a amigos del gobierno en compras con sobreprecios. Caos en el gobierno. Caputo hizo una reunión urgente de gabinete y les confesó que no sabe qué hacer. Creo que nos metimos en un quilombo, le confesó a los ministros directivos del Fondo Monetario, llamaron a Caputo para pedir explicaciones. No las tengo, les respondió. Agente de inteligencia de la AFI le acaban de comunicar a Milei que estamos al borde de un estallido social que vendrá de los barrios humildes. Pudimos notar que la gente en los barrios no da más y hay mucho enojo, le comunicaron los agentes a Milei. Miguel le paga al gordo Daniel Parisini 3,5 millones todos los meses para amenazar, insultar a funcionarios y opositores que no piensan como Milei. La plata sale del Estado, de la caja de la AFI OICIDE. Su novia María Belén Casas también vive de Estado. Un simple acto cotidiano puede resultar angustiante. Por ejemplo, mirar hacia el cielo
y darse cuenta de que su color es falso, una ilusión óptica que se iría desgranando hasta desaparecer completamente si no pudiera ir ascendiendo más allá de las nubes. Porque enseguida, después de las capas gaseosas que conforman la atmósfera celeste, está el espacio, el vacío imperfecto, la casi nada. Son solo 200 kilómetros ilusorios lo que nos separa de ese infinito. Y si a ello le sumamos que justo en el borde entre el lado que vemos y la inmensidad negra del cielo, sin cielo podría haber satélites atiborrados de misiles, bombas y rayos láser, apuntándose entre sí y apuntando hacia todos lados, todo el asunto resulta espeluznante. Pero cuidado con respirar muy hondo. El aire de acá abajo tampoco sería lo que era hasta hace unos años. Invisible como su invisibilidad, puede estar transportando ondas electromagnéticas de billones de watts que llegan directamente a nuestro cerebro a través de cientos de antenas ubicadas en campos de experimentación de Estados Unidos, el Ártico, Noruega y Rusia. El complot de una élite que quiere dominar a una parte de la humanidad y destruir a la otra ha vuelto a ser una amenaza latente, aunque sus tácticas se modernizaron notablemente. Espionaje satelital, aislamiento de las comunicaciones, guerra espacial, manipulación del clima, terremotos, huracanes, tsunamis inducidos. El control emocional y mental del enemigo. Las acusaciones que existen van desde serias investigaciones documentadas a lucubraciones razonables y descabelladas conspiranoias que se dan cita en Internet. Si el miedo enmarca las épocas, el imaginario popular es su mejor intérprete. Hace no tanto, durante la Guerra Fría, cuando no se veía el hilado fino de las mentes de uno y otro lado de la cortina de hierro, el terror cobraba la forma de agentes de los servicios secretos, de comunistas infiltrados y delatores, al servicio de un complejo industrial militar dispuesto a poner en riesgo a toda la humanidad. Luego, con el lanzamiento de la carrera espacial, el enemigo también ganó el espacio, amenazando al planeta Tierra. OVNIs que se paseaban entre las abuelitas en el campo o hacían pueblas inimaginables con los genitales de sus víctimas abducidas en las carreteras de la noche. Hoy, tras la guerra contra el terror, el mal no está ni tan cerca ni tan lejos, está en ambos lugares a la vez. En la era de la hipervisibilidad parece, la dominación llegará por aire sin que podamos verla jamás. Luego de una curiosa declaración de Noam Chomsky, hecha al director en el marco de una entrevista, la amenaza más inminente es la militarización del espacio, le dijo, queda al descubierto el plan de la NASA. Dominar la Tierra desde abajo y desde arriba con un tendido satelital que en el caso norteamericano llega hoy al 50% de la presencia tecnológica en la órbita terrestre. La mayoría de las personas no son conscientes de que utilizan el espacio todo el día. Cuando abren el celular para hacer un llamado, para sacar plata de un cajero automático, los satélites lo abastecen de programas de televisión y noticieros del mundo. Los usamos para posicionar vehículos por tierra, por aire, por mar, e incluso en el auto con el GPS. Sin ellos no habría pronóstico del clima o alerta de los desastres naturales. Pero no somos conscientes de ellos hasta que lo perdemos. Así, para dominar a un país bastaría con aislarlo, derribando sus satélites. China fue el primero en lanzar una prueba oficial de destrucción satelital. Y aunque dio de lleno en uno de su propiedad, no dejó de encender la alerta máxima de un país como Estados Unidos, cuya defensa es de algún modo su razón de ser. La armamentización del espacio es un anhelo antológico de los países dominantes. Pero desde los últimos ataques terroristas a Estados Unidos, con el aumento del presupuesto que le dio Bush a sus amigos del Pentágono, ¿quién no recuerda su mega escudo antimisiles? De a poco, con el impulso de nuevas tecnologías y sin que nadie los viera, la fantasía de Ronald Reagan y su Star Wars se fue volviendo realidad.
El espacio es la columna vertebral del poder militar americano y también puede volverse su talón de Aquiles. Esto es una pesadilla. Con voltear 50 satélites, China puede aislar simultáneamente al ejército norteamericano, dicen altas fuentes oficiales. Así, si bien nadie puede salir a decir exactamente cuál será la estrategia para no perder la presunta batalla, ya se habló del lanzamiento de un microsatélite con la posibilidad de matar a otros y rayos láser que apuntan al cielo en pruebas misteriosas. ¿Y cuál es el peligro de todo esto para una persona cualquiera, digamos, en Sudamérica? Nada se sabe fehacientemente. Y eso, claro, es lo que siembra el campo fértil de las conjeturas para que tarde o temprano germine alguna forma de paranoia. Mientras muchos expertos prueban que el entramado económico depende de aquello que está sucediendo ahí arriba, otros, mayoritariamente científicos y activistas en contacto con documentos y archivos secretos, arriesgan que el Pentágono ha mudado su arsenal más pesado hacia el espacio y que de usarlo sería más devastador que en la era nuclear. ¿Podría haber algo peor? Por un lado, que haya científicos que señalen que este entramado tecnológico tiene la fragilidad técnica de una PC y con su mismo margen de error. Por el otro, que entre lanzamiento y lanzamiento se está generando una capa de basura espacial que orbita la Tierra a una velocidad supersónica. O sea, están creando una nueva atmósfera de metal que de seguir aumentando haría imposible que en unos años más sacara algo del planeta. La profecía final de los más conspiranoicos, tarde o temprano, la protección natural de la Tierra se convertirá en cárcel, demostrando que la raza humana, jugando a ser Dios, finalmente dio con su propio infierno. La información sobre la prueba de otros satélites también posiblemente armados, en este caso de India y Rusia, generaron decenas de informes reubicando la carrera espacial en la agenda. Por su parte, Internet también hizo eco para alimentar la teoría conspirativa por excelencia. Todo es parte de un mismo plan, aseguran. La conformación del tan anunciado nuevo orden mundial, liderado por esa ominiosa organización conocida como los Illuminati. La cofradía de los ritos satánicos del 1700 sigue entre nosotros, operando dentro de los círculos más selectos para lograr un solo objetivo: un único gobierno, con un único mercado en el que circule una única moneda, regulada por un único banco mundial, bajo la protección de un ejército único, al amparo de una única religión y habitado por una sola raza. Por supuesto, el camino no es la integración, sino la aniquilación de la diferencia por diferentes medios, de los cuales los satélites y las antenas son los preferidos del momento. Ahora bien, mientras la guerra de las galaxias es una sombra que acecha, hay experimentos como HARP en Estados Unidos y Sura en Rusia, tan visibles como los dos inmensos campos sembrados de antenas que son. Sobre ambos recae más de una denuncia pública que va desde la manipulación del clima al control mental. Y todas, por supuesto, han dado lugar, una vez más, a informes revestidos de seriedad, dudosos videos caseros de múltiples procedencias, que no por eso no dejan plantado el gusanito de la duda, y graves entredichos que lograron elevar la temperatura política. Sin ir más lejos, en enero, el diario español ABC publicó un testimonio de Hugo Chávez, nunca ratificado por él, en el que acusaba a Hart por el terremoto de Haití. Y no fue el único. En 2005 se desató un escándalo internacional cuando un meteorólogo prestigioso, Scott Stevens, declaró a diferentes medios que el proyecto ruso Sura había causado el huracán Katrina. Por si fuera poco, se hizo público una declaración del político ruso Vladimir Zhirinovsky en la que amenazaba con inundaciones en Estados Unidos cuando nuestros científicos cambian levemente el cambio gravitacional de la Tierra. Finalmente, en enero, la prensa rusa
reveló que científicos de ese país habían elevado un informe a Putin acusando a Noruega por sus vínculos con HAARP y la ola de frío polar que azotó el hemisferio norte. Mientras que de Sura se conoce poco y nada, de las antenas estadounidenses se ha hablado hasta lo inimaginable. Es el nuevo proyecto top secret del gobierno norteamericano. Está una instalación desierta en medio de las alejadas tierras de Arkona, en Alaska. Visto de arriba, parece un gran cuadrado de antenas en cruz, 180 en total, que funcionan como una única de 1.000 millones de ondas de radio de alta frecuencia que penetran en la atmósfera. Por más objetivo que se pretenda hacer para explicarlo, su utilidad no queda clara. En su página oficial dice que es un proyecto científico destinado al estudio de las propiedades y el comportamiento de la ionosfera. Tiene particular énfasis en la capacidad de entenderla y utilizarla para mejorar las comunicaciones, los sistemas de vigilancia, tanto para fines civiles como de defensa, pudiendo ser usado, por ejemplo, para verificar armas nucleares, detectar aviones y misiles de crucero. La primera investigación independiente de peso fue recopilada en 1995, 5 años después de la instalación de las primeras antenas, y da cuenta de una historia de larga data. Desde los 60 se vendrían haciendo experimentos combinando señales desde la Tierra hacia los satélites para atravesar y manipular la atmósfera. HAARP es un experimento en el cielo y los experimentos se hacen para saber algo que no se sabe. La utilización imprudente de estos niveles de potencia en nuestro escudo natural, la ionosfera, podría ser catastrófico según algunos científicos. Actualmente las acusaciones que recaen sobre HAARP, de boca de científicos, activistas, periodistas y civiles, son terroríficas y sin antecedentes. El calentamiento del planeta estaría siendo inducido al igual que los peores tsunamis, tormentas eléctricas, rayos misteriosos que plagaron las costas del Pacífico, del Golfo Pérsico, de animales marinos quemados, terremotos como el de Haití y luego el de Chile, todo, daños colaterales de las pruebas siniestras que tienen que hacer para aprender a usar el aparatito. Y esto podría no tener fin, porque la pregunta es siempre la misma. ¿Hacia dónde piensan seguir arrastrando un mundo que se derrite y arde entre desastres ecológicos y guerras sangrientas? Las ideas más alocadas salen diariamente de algún foro. Por ejemplo, ya hay otro proyecto, Sheva, de que se está hablando largo y tendido. Ubicado en el Ártico, esta nueva invención que combina rayos con ondas y campos electromagnéticos estaría derritiendo el hielo con los mismos fines non santos. Con páginas oficiales caídas y sin nadie que haya podido llegar hasta su base a corroborar nada, Sheva es el non plus ultra de la sospecha paranoide. Pero volviendo al HAARP, son pocos los que pueden o quieren sacarla de la cuevita del ciberespacio. Jesse Ventura, actor famoso, gobernador de Minnesota, ex soldado de la Marina, luchador incansable, también conocido como The Body, conduce Conspiracy Theory, programa de investigación en donde junto a un equipo entrenado por él, recorre todos los temas que hoy preocupan. Desde True TV, fue uno de los pocos que, amarillista o no, se animaron a llevar a la pantalla un completo informe sobre HAARP. Ventura sobrevoló el campo, intentó ingresar usando sus fueros eternos y una y otra vez recibió rechazos en la cara. Pero llegó hasta el Dr. Behich, vive en Alaska, lo que no es un dato menor. Y fue él quien le contó hasta dónde había avanzado en sus estudios. Esta antena no solo puede manipular el clima y atacar países provocándoles desastres naturales, sino también voltear aviones y satélites que desaparecerían en el aire. Y lo más grave es la capacidad de estas ondas de interferir con el cerebro, porque pueden adoptar la misma frecuencia que el cerebro despierto en estado de meditación o dormido. No lo digo yo, lo dicen los propios documentos que las distintas fuerzas. Lo que se avecina, hordas de gente con las mentes infiltradas que sin darse cuenta pierden la voluntad,
modifican sus pensamientos y alteran sus emociones, dispuestas a hacer lo que el poder de turno les pida. Es horroroso, sí. El twist tecnológico le dio otro sabor a todo el asunto. Ahora este es el rayo de la muerte, concluyó el científico. ¿Habrá que creerle? Como sea, para los que quieren alimentar el pánico está el proyecto Blue Beam. Este rayo azul que estaría emitiendo proyecciones holográficas y auditivas a gran escala, en pos de crear un falso mesías que atraiga a la mayor cantidad de gente posible, tarea que se simplifica si los hipnotizados ya recibieron el primer lavaje neuronal y los lleve quién sabe a dónde. Yo del tema HARP y del tema de Blue Beam hice programas ya en TV1 en los años 2014, por ahí. 2013, 2014 hicimos los primeros programas de esto. De un siglo maravilloso. Se produjo un tiroteo en San Petersburgo, Rusia. Se vio individuos armados, algunos con lo que parecían ser ametralladoras y uno con una pistola, caminando por la calle y disparando contra otros que se escondían detrás de autos estacionados. 3 participantes en el conflicto fueron detenidos por la policía en la avenida Komendarsky. Los agentes del orden sacan del coche a los presuntos participantes en el enfrentamiento y los arrojan al suelo. Los van a volver loco a Putin con los actos terroristas. Похоже, слушай, ты что-то отцепила. Catherine Austin Fitz, ex subsecretaria estadounidense de Vivienda y editora de The Solari Report, denuncia que el dinero que se destina a Ucrania no tiene nada que ver con salvar la democracia, sino con algo mucho más siniestro. Desde el principio dijo que el objetivo era despoblar Ucrania para que puedan llevar a cabo sus nuevos planes allí, y esto es lo que hemos visto. Miles de millones de dólares de los impuestos están siendo enviados a Ucrania para despoblarla y crear una especie de sede distópica digital. En Ucrania se prepara una base del nuevo orden mundial que se utilizará como modelo para el resto del mundo, una vez que perfeccionen completamente la digitalización de Ucrania, incluyendo la eliminación del gobierno para hacerlo funcionar con inteligencia artificial, aseguró. Vean ahora un pequeño videito de un vehículo anticambio climático en Barcelona. Se están produciendo disturbios en LEDs en Gran Bretaña
tras el estallido de violentos enfrentamientos entre inmigrantes. Un autobús se incendió y un coche de policía volcó, mientras tanto la policía huye. Explosión en Tel Aviv. Israel tras impacto de dron suicida cerca de embajadas y consulados de Estados Unidos. Un dron suicida impactó en Tel Aviv, causando una gran explosión cerca de varias embajadas y sitios diplomáticos, incluido el consulado de Estados Unidos. Las autoridades locales están investigando el incidente y evaluando los daños. Por el momento se ha logrado encontrar restos del dron en las calles. Medios israelíes indican un dron gris del tamaño de un automóvil voló desde el mar directamente sobre el consulado de Estados Unidos en la playa de Tel Aviv y se incendió contra un edificio situado a unos 100 metros detrás de él. Grave perturbación cibernética global debido a un error de software en la última actualización lanzada por la plataforma de ciberseguridad CrowdStrike, muy utilizada en todo el mundo. Caída de Microsoft, interrupciones de servicios de emergencia en varios estados de Estados Unidos y gravísimas interrupciones en los servicios de aerolíneas internacionales en bancos y medios de comunicación. Todos los vuelos de United Airlines, Delta Airlines y American Airlines en Estados Unidos han sido suspendidos. Detener todas las operaciones en el aeropuerto internacional de Berlín, Brandenburgo. Turkish Airlines informó de graves problemas en la reserva de billetes y la facturación. Esto fue el jueves, Ciberseguridad y graves perturbaciones informáticas reportadas en todo el mundo, bancos, aerolíneas, servicios de emergencia y otras organizaciones afectadas. El aeropuerto de Berlín también suspende todos los vuelos del aeropuerto internacional de Los Ángeles en California también, afectados por cortes globales. Pregunto, ¿no? ¿La mayor caída informática de la historia o un testeo de ciberataque? Lo último, fíjense lo que hacen los polacos en la frontera con los refugiados. Su parlamento autorizó el uso de munición real. ¡Wypierdalać! ¡Wypierdalać, kurwa! Dobrze! Dobrze, trzymać to! Trzymać! Dobrze! Fuck you! Move, you fuckers! Move! Nie zostań! Vamos a terminar. Lo referente al atentado contra Trump lo encontrarán en el programa 747 subido a Odise. Eso por acá no pasa. Respecto al caso de Loan, es más que evidente que toda la estrategia es cansar a los medios para que se retiren de la provincia y así cerrar el caso con la mayor impunidad. Todo el movimiento de la justicia está dirigido a ese objetivo: convertir la causa en un hecho intrafamiliar y que no se investigue nada. Para ello se deben retirar los medios nacionales y están haciendo lo posible para cansarlos. De paso dejan el aviso: el abogado de la madre de Loan falleció de repentinitis. Hoy puede ser con el tema de la ponzoña, pero qué casualidad, ¿no? El mismo día falleció uno de los perros que identificó el olor dentro de los vehículos, por una garrapata. ¿Cómo disfrutan cuando los toman de idiotas, no? Un perro cuidado como esos de la policía muere por una garrapata. Y después de lo que pasó con el móvil de 5N, cuando una mujer se acercó para denunciar que había sido violada por el padre del gobernador, mostrando al hijo que resultó de esa violación, ya no pueden permitir más los medios en la provincia. Y están apareciendo en otro canal, América 24, que apareció también un señor que está denunciando que la gente que está metido con el tema de land, de Loa, sobre todo las partes policiales y de la provincia, están vinculadas con gente de la trata de acá, de la zona de Gran Buenos Aires. Eso hay que pararlo sí o sí. Por eso no saben qué hacer con los medios de la provincia. Y la gente está pidiendo, por favor, que no se vayan. Corrientes es el espejo de la pudrición argentina. En los comentarios suelen hacer referencia a que solo critico sin hacer propuestas. Primero comiencen a ver videos viejos y van a encontrar muchas.
Varias veces he dicho que hay un plan elaborado sobre Argentina de 1050 páginas, donde está el país revelado de la Quiaca hasta Ushuaia. Fui dando indicios en los programas. Pero tampoco se puede hablar tanto, porque para sacar el país adelante se deben tomar medidas revolucionarias, y para que digan que es imposible, bastardeen, ataquen por todos lados y cuestionen los que no entienden nada, no vale la pena. El pueblo argentino debe reflexionar y decidirse, de una vez por todas, lo que quiere hacer de su destino. Hasta ahora lo que parece es que lo quiere cambiar demasiado. Este rumbo más o menos lo van llevando. No quieren demasiados cambios. Y observando la no reacción ante los graves anuncios del gobierno de esta semana, el oro que se fue y que hay que vender los dólares para pagar los impuestos, la idea es que el proyecto argentino vaya desapareciendo poco a poco. Lo menos que tiene este pueblo es vocación de grandeza. Buenas noches.